vamos a escuchar, de hecho la ley así lo dice, el tema de externalidades negativas. Y es muy interesante el concepto porque tiene que ver estas externalidades con lo que una empresa hace, las decisiones que toma una empresa, cómo afectan a terceros. Lo que para mí al interior de mi empresa, después de haberlo estudiado, me funciona, y cuando digo me funciona es me produce utilidades, porque una empresa para eso es, para producir utilidades. Cuando a mí me funciona, pues a lo mejor estoy causando un daño a un tercero que no tuvo voz ni voto en esa decisión. La contaminación eso provoca generalmente, o sea, los procesos productivos pues provocan que las decisiones de aquí adentro, los materiales que utilizo aquí adentro, los gases que aquí decidí expulsar, pues a las familias alrededor o al planeta en general, pues lo van a afectar. Esas son las externalidades negativas. Y bueno, nada más como contexto, nada más para platicar sin abordar a fondo lo que fue el protocolo de Kioto o lo que fueron los acuerdos de París, pues nada más recordar que bueno, el concierto de las naciones por allá a finales del siglo pasado se preocupó por el tema ecológico y empezó a juntar a todos los países tratando de influir en las legislaciones de cada uno de ellos. Los grandes países pues obviamente dijeron no entro, los países pequeños dijeron inmediatamente sí le entro porque eso reporta ingresos. Parte de los acuerdos que se tienen es que los países con mayor poder económico pues apoyan a los países con menor poder económico. Entonces un país con menor poder económico inmediatamente dijo yo sí firmo, ¿dónde le firmo? ¿Dónde ratifico? Porque voy a pedir un proyecto para que me ayuden a electrificar, me ayuden a sustituir algunas emisiones, etc. Entonces ha estado funcionando medianamente en ese marco tanto el protocolo de Kioto como los acuerdos de París, que ya sabemos que por ejemplo Estados Unidos no participa ahí. Pero en el fondo de lo que se trata es de evitar los gases tipo invernadero, de evitar que la temperatura del planeta suba más allá de cierto número de grados. De 2 grados se tiene por ahí como meta. Y cuando hablamos de gases tipo invernadero, pues nos estamos refiriendo específicamente al dióxido de carbono, al metano, al óxido nitroso, a los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Estudié un buen rato para decirlos de corrido. Se vio bonito como si supiera qué son esos gases. Pero bueno, esos son los gases tipo invernadero. Los principales gases que producen el efecto invernadero, aquí cuando está el protocolo, cuando se hace la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que firmó México también a finales de los 90, por allá en los 90, se hablaba de que el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono, esos eran los únicos gases de efecto invernadero. Entonces, ha habido evolución y ya se ha descubierto que hay otro tipo de gases que afectan a la atmósfera y que finalmente calientan el planeta, y bueno, eso es lo que está produciendo el daño que se intenta mitigar con este tipo de impuestos. Todas estas láminas se las dejo en el material, entiendo que a todos los inscritos se les va a repartir, pero no vamos a estar ahorita leyéndolas todas, ¿verdad? La idea es ver qué pasó aquí en San Luis, qué es lo que está pasando con este nuevo impuesto. Sin embargo, sí hay algunos temas que me gustaría platicar. Por ejemplo, el metano. Hablamos de los gases de efecto invernadero y hablamos de que las empresas deben de mitigar el daño que están provocando a la atmósfera, son las principales que provocan el crecimiento de la temperatura. Sin embargo, si volteamos a ver el metano, pues nos encontramos que las empresas públicas son las principales contaminantes. O sea, podríamos estar hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que para producir electricidad, pues tiene que estar quemando algunos combustibles fósiles que definitivamente son causantes de metano. Por aquí está Luis, que nos podría dar cátedra ahí de
de algunos gases y lo que está pasando. Pero bueno, dejémoslo aquí en el material para que después ustedes lo revisen. Hay un tema bien importante en materia de mitigación o de resolver. Sígueme. Ahí estamos. Hay un tema bien importante que es la compensación de los créditos de carbono. Y vamos a decirlo de manera muy simple. Las empresas que están contaminando, a veces sus procesos, por la tecnología, por el lugar donde están, por la necesidad económica que están satisfaciendo, les es complicado disminuir la emisión de estos gases. Sin embargo, pues tenemos conciencia de que la emisión de los gases daña al planeta, no nada más a los vecinos, no nada más a los que están dentro de esa zona. Entonces, los créditos de carbono permiten de alguna manera que esa empresa pague algunos proyectos en otros lugares, proyectos obviamente perfectamente bien definidos, y se ponga, por ejemplo, a reforestar en otra zona. Esa inversión que está haciendo en ese proyecto verde, de alguna manera le ayuda a compensar lo que está causando de daño en donde esté ubicada esa empresa. Esos créditos de carbono son una especie de, pues, pagar para sanear una zona ya que estoy dañando otra zona. Y de alguna manera la ley que se hizo aquí en San Luis sí lo contempla, a diferencia de otras legislaciones en otros estados. Poníamos aquí un ejemplo nada más para entender el término: 100 toneladas de gases de efecto invernadero, pues contra 100 créditos de carbono. ¿Eso qué haría? Pues que esa empresa que estuviera emitiendo esas toneladas de gases de efecto invernadero, si invirtió el equivalente, pues no pagara el impuesto. Es nada más el concepto, no tomen en cuenta tanto que sean 100 toneladas específicamente, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos para poder hablar de los créditos de carbono? Bueno, pues los que tienen que ver con energía renovable, los que tienen que ver con la reforestación, la floresta y conservación, los que tienen que ver con todos los desperdicios y cómo se van a reciclar, etcétera. Normalmente estos son proyectos avalados internacionalmente, es decir, no es nada más, yo voy a reforestar aquí una parte de la tierra de San Miguelito. No, o sea, es algo más complejo porque pues está fomentando la disminución de un efecto global. Nada más para citar una controversia constitucional que, bueno, ahorita nos va a ser muy útil cuando ejerzamos o cuando interpongamos algunos medios de defensa, si es que alguien los quiere interponer. Bueno, hay un histórico muy importante que es la famosa controversia constitucional 56 del 2017. ¿Y qué nos decía en términos muy sencillos ese pleito que hubo por ahí en Zacatecas? Cuando se impuso el impuesto en Zacatecas y hubo una serie de pleitos al respecto, pues se habló de las facultades concurrentes, es decir, la federación puede imponer sobre ciertas materias y en ciertos sectores, el Estado, las entidades federativas en otras materias y el municipio en otras, y no se revuelve. Y esa controversia pues, nos enseñó realmente a definir las competencias para legislar en materia de impuestos ecológicos. Entonces, cuando revisamos un impuesto como el de San Luis Potosí, pues vamos a tener sobre la mesa esa controversia para ver si efectivamente el Estado puede imponerle este impuesto absolutamente a todas las industrias. ¿Se puede meter con todos los sectores? Yo creo que no. Y aquí tendríamos la respuesta, ¿ah? Bueno, entonces entremos a nuestra ley de ingresos aquí del estado de San Luis Potosí, que contiene dentro de la ley de ingresos, todos sabemos que vienen los ingresos que va a cobrar el Estado. Esos ingresos que va a cobrar el Estado durante todo el ejercicio 2024, si no están contenidos en esa ley de ingresos que se publica a principios de cada año, serían ilegales cobrarlos. Y ahí encontramos ya el nacimiento de los impuestos ecológicos. Y desde ahí empezamos ya a cuestionarnos.
A ver, la ley de ingresos dice que va a haber un impuesto ecológico. Entonces, ¿qué presupone que hay un impuesto ecológico? Pues que hay una legislación en materia ecológica, ¿sí? Entonces yo busco la legislación en materia ecológica, específicamente para el pago de la contribución, pues me voy a la ley de Hacienda. Reviso la ley de Hacienda y efectivamente ahí me voy a encontrar que hay un capítulo sexto nuevo bajo el título de impuestos ecológicos. Y bueno, entonces la ley de ingresos que dice que va a recaudar tantos millones de pesos, pues lo va a hacer en el marco de la ley de Hacienda que me dice cómo se va a pagar ese impuesto que va a recaudar tantos millones de pesos. Y me encuentro con que la ley no existe. La ley va a existir hasta dentro de algunos meses. Por transitorio la ley entra en vigor hasta por allá del mes de mayo. Entonces, ¿cuáles impuestos ecológicos son aquellos a los que se referiría la ley de ingresos? Ya desde ahí ya traemos un poquito de problemas por una razón bien sencilla. O sea, si no existe la ley, ¿cómo vas a planear recaudar un impuesto? También nos hacíamos la pregunta, esa ya quedó aclarada, pero viendo al futuro creo que es importante recordar que surgió la discusión cuando se publica esta ley de Hacienda, que hablaba de los impuestos ecológicos como título. Sin embargo, la ley de ingresos habla del impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que yo le he llamado IEGASCA, impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Eso es lo que se va a cobrar. Entonces, ¿por qué me ponen en la ley de Hacienda impuestos ecológicos por título? ¿Ya no coincidieron los nombres? No, sí coinciden, porque hay específicamente una sección dentro de ese capítulo que habla del IEGASCA, que habla del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Pero entonces, ¿por qué la ley de ingresos me habla genéricamente? ¿Por qué la ley de Hacienda me habla genéricamente de impuestos ecológicos? Pues porque me deja leer a futuro que va a haber más impuestos ecológicos. Este fue a la emisión de gases, pero bueno, falta el de residuos a aguas nacionales, falta otro tipo de impuestos ecológicos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso nos deja saber que, como decía Raúl Velasco, para los que tienen mi edad, hay más. Para los jóvenes no tienen ni idea de ese chiste local. Bueno, eso nada más es el periódico San Luis donde apareció esta ley, ¿verdad? Ahí está publicado. Algo bien interesante de esta publicación en el periódico oficial, si quieres avanzar por favor, y pocas veces vista en otras legislaciones, es lo amplio de la exposición de motivos. Y la verdad es que sí está muy interesante, sí trae temas que vale la pena estudiar, temas que desde luego tienen mucho sentido para poder explicarnos hasta cierto punto el porqué de la imposición de este impuesto. Nos habla de las tendencias internacionales, es decir, nos habla de